Hermenéutica jurídica. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. En este nuevo video hablaremos sobre la hermenéutica jurídica como rama de la filosofía. Esta rama de la filosofía jurídica, la hermenéutica jurídica, se encarga de el estudio de la interpretación jurídica. Y en la interpretación, pues se interpretan textos jurídicos como leyes, contratos, estatutos, la jurisprudencia misma es objeto de interpretación. Y bueno, esta importante rama de la filosofía jurídica, en términos sencillos, se encarga de la interpretación jurídica. Hay distintos métodos de interpretación jurídica que se pueden clasificar desde el autor de la interpretación jurídica, se pueden clasificar también en función de son los métodos llamados clásicos de la interpretación jurídica, en contraposición con los llamados métodos modernos de la interpretación jurídica. Y también actualmente podemos encontrar unos métodos constitucionales o incluso convencionales de interpretación jurídica, métodos estos últimos relacionados con la interpretación de la Constitución y de los derechos humanos. Por ejemplo, en cuanto a los métodos en función del autor, tenemos la interpretación llamada originaria, que es aquella que es realizada por el mismo autor de la norma. Este es un método de interpretación en función de su autor. También tenemos la interpretación llamada judicial, que es la que realizan los órganos jurisdiccionales al momento de estar aplicando el derecho al caso concreto. Luego también tenemos esta importante interpretación, la doctrinal, que esta interpretación es realizada por quienes se dedican al estudio de la ciencia jurídica, a los autores, a los doctrinarios, a los que nos dicen cómo se debe interpretar tal o cual disposición para determinados efectos. Esto es una clasificación en función de el autor de la interpretación, pero también tenemos métodos llamados clásicos de la interpretación y métodos llamados modernos de la interpretación. Les recomiendo que vean en mi canal Cuestiones de Juristas de YouTube, y por ahí tengo colgados algunos videitos relacionados con estos métodos clásicos y estos métodos modernos, y luego también los métodos de interpretación constitucionales. Nada más los mencionaremos brevemente, eh, estos métodos clásicos para que los ubiquen. Entre ellos tenemos la interpretación literal, que es atenerse al significado literal de las palabras, con todos los problemas que puede representar este método de interpretación de carácter literal. También tenemos al método llamado histórico, al método llamado sistemático, al método llamado teleológico. Esto por cuanto hace a los métodos llamados clásicos de interpretación jurídica. En cuanto a los métodos modernos de interpretación jurídica, podemos citar al retórico o al prudencial, o también a aquel llamado moral, que es interpretar la norma en función de la moralidad pública. Y estos métodos llamados también constitucionales, como aquellos a los que hace referencia el artículo primero constitucional en cuanto a la interpretación de los derechos humanos, que se interpretarán en conformidad con la Constitución. Aquí tenemos el primer método de interpretación conforme con la Constitución. Las leyes deben interpretarse en conformidad con la Constitución y con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y sobre todo también tratando de favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Y de aquí se deriva el principio de interpretación pro homine o pro persona. Entonces, estos son algunos de estos métodos constitucionales también de interpretación.
Aquí cabe dejar constancia que la hermenéutica jurídica como rama de la filosofía del derecho es una rama importantísima porque pues se encarga de la interpretación y la actividad interpretativa es fundamental en el quehacer del abogado, en el quehacer del juez, en el quehacer del litigante, en el quehacer del académico mismo que también tiene que estar interpretando textos normativos. Pues hasta aquí dejo este pequeño video, amigos. Espero que haya sido de su agrado y si les gustó, les encargo que se dejen un buen me gusta y que compartan la información para que llegue a más destinatarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.